17. Elaboración de la propuesta. Proyecto o protocolo de la investigación, el mapa. General. Cuando pretendes ir a un lugar, es mejor utilizar un mapa, un sistema de navegación o posicionamiento global, GPS, o una aplicación derivada de ello, como Waze, para que te guíe a través de la ruta. De lo contrario, te puede resultar muy difícil llegar al sitio deseado a tiempo y sin percances. En un estudio, el lugar es la respuesta al planteamiento del problema y el mapa o GPS es la propuesta o proyecto de investigación. Roberto Hernández Sampieri. Paso 4. Elaborar la propuesta. Proyecto o protocolo de investigación con base en el planteamiento del problema de investigación. Decidir si la investigación será cuantitativa, cualitativa o mixta. Desarrollar la propuesta, proyecto o protocolo de investigación con todos sus elementos. Presentar dicha propuesta o proyecto ante quienes deban aprobarla. Proceso de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Comprender la estructura de una propuesta o proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. 2. Elaborar una propuesta, proyecto o protocolo con todos sus elementos para desarrollar un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto. Síntesis. En el capítulo se define lo que es una propuesta, proyecto o protocolo de investigación. Asimismo, se presentan las estructuras más comunes de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas, resaltando similitudes y diferencias. Por otro lado, se discuten las cualidades deseables que debe tener una propuesta o proyecto de investigación para ser aceptada, y se comentan varias sugerencias que diversos metodólogos, autores e instituciones académicas de prestigio recomiendan para elaborar una propuesta. Elaboración de la propuesta, proyecto o protocolo de la investigación. Intenciones esenciales de la propuesta. Afinar el planteamiento, obtener la aprobación de los revisores, esclarecer intenciones del estudio, conseguir financiamiento, demostrar que el investigador se encuentra capacitado para realizar la investigación, lograr permisos, recibir realimentación. Los elementos comunes, generales y básicos para una propuesta, cuantitativa, cualitativa o mixta son: la propuesta se adapta a los revisores y lineamientos de la institución y contexto donde se presentará. Debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué va a ser investigado? ¿Por qué y para qué debe investigarse? ¿Dónde y cuándo debe investigarse? ¿Cómo va a investigarse? ¿Qué resultados se pretende obtener? ¿Cuánto tiempo consumirá la investigación? ¿De qué manera se validarán los resultados? ¿Cuánto costará? Regularmente no tiene una extensión mayor a 15 páginas, debe ser clara, concisa y mantener congruencia entre apartados o secciones. Índices. Resumen. Términos clave. Introducción, planteamiento del problema, perspectiva general, perspectiva teórica, hipótesis y variables. Conceptos, definición de términos centrales, implicaciones, alcances y limitaciones. Antecedentes o revisión de la literatura. Método, diseño, muestra, perspectiva teórica, procedimientos, contexto y proceso de recolección e instrumento. S. De recolección, análisis de los datos, coreografía, fortalezas y retos. Planeación, recursos materiales, recursos financieros, presupuesto, programación de tiempos, cronograma o calendario, equipo de trabajo. Aspectos éticos a considerar. Referencias o bibliografía. Apéndices. Nota: en el Centro de Recursos en Línea puedes descargar un ejemplo de propuesta sencilla titulada Exploración factorial del clima y la cultura organizacional en el marco del modelo de los valores en competencia. Asimismo, en el capítulo 4 del mismo Centro de Recursos en Línea se incluye el tema de propuestas para estudios de casos. También, existe un software denominado IDEA, generador de proyectos de investigación marca registrada, que puedes buscar en Google marca registrada con el nombre completo, el cual te ayudará a elaborar una propuesta o proyecto o protocolo de investigación. La propuesta, proyecto o protocolo de investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio, en el cual se identifican y articulan las necesidades, estrategias y actividades para llevarlo a buen término. Responder al planteamiento del problema. Describe las acciones de investigación que sugieres deben ser implementadas y su redacción es en tiempo presente y, sobre todo, en futuro, se revisará, se entrevistará se medirá, mediante, la muestra será, se pretende analizar, se contempla efectuar, con la excepción de la breve revisión de la literatura incluida. ¿Cuáles son las intenciones primordiales de una propuesta o proyecto de investigación? Las intenciones esenciales de una propuesta o proyecto de investigación son: afinar el planteamiento del problema de investigación. Ayudarte como investigador a pensar en todos los aspectos de tu estudio y anticipar retos a resolver. Obtener la aprobación de los usuarios o revisores para la realización del estudio, desde un comité evaluador de tesis hasta un grupo de directivos de una empresa o institución que puede contratar la investigación o un superior que deba autorizarla. Esclarecer las intenciones de tu estudio. Aclararte el panorama.
Permitirte conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, financiamiento o patrocinio. Lograr permisos para realizar la investigación, acceso a sitios, archivos, documentos y casos, consentimiento de participantes o tutores, etc. Demostrar que como investigador te encuentras capacitado para llevar a cabo el estudio, o si la propuesta la presenta un equipo de investigadores, que éste tiene las competencias para efectuarlo. Recibir realimentación de otros investigadores, colegas o pares, para mejorar el proyecto. ¿Qué cuestiones debo tomar en cuenta cuando elaboro la propuesta o proyecto de investigación? Antes de escribir una propuesta o protocolo de investigación es necesario que determines quién o quiénes la leerán o revisarán, esto es, debes definir con precisión a los usuarios o evaluadores, profiles, características, edad, nivel académico, profesión, líneas de investigación, etc. Conocimientos en investigación, su orientación, académica, práctica, comercial, entre otros elementos, y comprender sus expectativas sobre el estudio. Asimismo, tienes que establecer por qué este puede ser relevante para ellos. Esta etapa tiene la finalidad de adaptar la propuesta a sus necesidades y requerimientos, ya que ellos serán quienes aprueben si el estudio procede o no, si se acepta como tesis, si se contrata la investigación, si se le asignan fondos, si se admite como tarea del estudiante en un semestre o como parte del trabajo de un profesor, si se autoriza como una de las actividades laborales de un individuo en su organización, si obtiene un premio o reconocimiento, etc. Por lo G. Propuesta, proyecto o protocolo de investigación. Documento preparado por el investigador que se elabora básicamente para articular el plan del estudio a realizar y convencer a otras personas de que vale la pena llevarlo a cabo y es factible implementarlo. Una propuesta de investigación puede tener distintos fines, como ayudarte a pensar en todos los aspectos de tu estudio y anticipar retos a resolver, conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, recibir realimentación de otros investigadores. Deben considerar varias propuestas, por lo que éstas tienen que ser claras, sencillas y breves, pero sustanciales. En ocasiones, para presentar el proyecto es necesario que completes formatos, formularios o solicitudes. Por ejemplo, en tesis, en estudios que requieren fondos, en premios, etc. Por lo cual debes seguir las instrucciones cuidadosamente y cumplir todos los requisitos, y por supuesto, ha de juntar la propuesta. Cualquier propuesta, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, debe responderte a ti como investigador o investigadora, y a los lectores, las siguientes preguntas. ¿Qué va a ser investigado? Planteamiento del problema, objetivos y preguntas. ¿Por qué y para qué debe investigarse? Planteamiento del problema. Justificación. ¿Dónde y cuándo debe investigarse? Contexto, lugar y tiempo. ¿Cómo va a estudiarse? ¿Qué estrategias y métodos se utilizarán para recolectar y analizar los datos? ¿Qué tipo de datos o información resulta pertinente recabar? Método. ¿Qué casos o participantes serán estudiados? Muestra. ¿Qué resultados se pretende obtener? Resultados. ¿De qué manera se validarán los resultados? Validez, confiabilidad y rigor. ¿Cuánto tiempo consumirá la investigación? Calendario o programación de tiempos. ¿Cuánto costará? Presupuesto. ¿Cuál es el valor y las aportaciones concretas del estudio? Planteamiento del problema. Justificación. Para elaborar la propuesta, es recomendable que como investigador o investigadora reflexiones respecto de los siguientes tópicos. Creswell, 2013 y Julian, 2008. ¿Qué necesitan los lectores o evaluadores para entender mejor el tema y planteamiento? ¿Qué tanto conocen los lectores sobre el tema y planteamiento? ¿Por qué motivos propongo o proponemos el estudio? ¿Por qué ese tema y planteamiento? ¿Cuál y cómo es el contexto de la investigación, lugar, tiempo, situación? ¿Quiénes son las personas que se incluirán en el estudio, o bien, qué fenómenos, casos o eventos se investigan? ¿Qué aspectos éticos debo o debemos tomar en cuenta? ¿Qué estructura y contenidos debe tener una propuesta? Lo más lógico es que la estructura y contenidos del protocolo se desarrollen en el mismo orden en que se va a efectuar el estudio. Stanford University, 2017. William, Tati y Grinnell, 2005. Desde luego, cada institución educativa, empresa, fundación, agencia gubernamental u organización en general tiene sus propios lineamientos, los que debe seguir para elaborar la propuesta. Sin embargo, expondremos los formatos o esquemas más frecuentes de acuerdo con diversos autores y asociaciones internacionales. 1. Veamos los casos de proyectos cuantitativos, cualitativos y mixtos. 2. Propuestas cuantitativas. Para propuestas de estudios cuantitativos, te sugerimos la estructura general que se muestra en la tabla 17.1. Algunos criterios fueron tomados de aspectos comunes de distintas fuentes: Harvard University, 2017 y 2007, Trupke y Strasnik 2017, University of Edinburgh 2015, y The National Science Foundation 2014. Dos diversos conceptos fueron definidos a lo largo de la obra, por lo que, para evitar pecar de reiterativos, no los incluimos de nuevo en este capítulo. Algunos autores,
como Creswell, 2013, consideran que las hipótesis y las preguntas deben ir en el mismo apartado, mientras que otros colocan a la muestra como parte del diseño. Desde luego, ciertas investigaciones no cubrirán todos los elementos o apartados, particularmente las comerciales, en un contexto no académico. Veamos algunos de estos elementos con mayor detalle. Además, al igual que con el reporte de investigación, cuando elaboras la propuesta, aunque te concentres en la redacción de un apartado, es indispensable que tengas en mente el resto de las secciones y asegurarte de que haya vinculación entre ellas. Para lograr este objetivo, te sugerimos que desarrolles una matriz o esquema de congruencia entre las partes del documento antes de presentar la propuesta, a manera de índice, solo los puntos más relevantes. En particular, debes. Portada. Resumen o sumario, a veces en español e inglés. Índice de contenidos. Índice de tablas, sí aplica. Índice de figuras, sí aplica. Introducción, planteamiento del problema de investigación, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, perspectiva general, enfoque y disciplina desde la cual se aborda el estudio. Perspectiva teórica, enunciarla y comentarla muy brevemente. Hipótesis y variables. Definición de términos centrales, conceptuales y operacionales, 3 implicaciones, alcances y limitaciones. Antecedentes o revisión de la literatura, marco teórico preliminar, 4. Método. Diseño de investigación específico, en el caso de experimentos se describe el tratamiento. Muestra, universo, tamaño de muestra, perfil de participantes o características de casos, unidades o fenómenos, tipo de muestra y técnica de selección. Procedimientos, instrumento, S, y materiales de recolección de los datos, contexto y proceso de recolección de los datos, paso por paso, fechas y lugares, confiabilidad, validez, objetividad, estandarización, análisis de los datos, cómo se piensa efectuar y qué pruebas básicas se utilizarán, 5 y resultados preliminares o de pruebas piloto, si se dispone de estos y estas. Aspectos éticos que puedan anticiparse. Programación de tiempos, calendarización, recursos materiales y presupuesto. Equipo de investigación, personas, semblanza muy breve, roles y funciones. Estructura tentativa del reporte, por ejemplo, capítulos de la tesis. Referencias, bibliografía. Apéndices, entre estos, el currículo de los investigadores o semblanza más detallada. 3. Las definiciones operacionales de manera solamente enunciativa. Por ejemplo, se utilizará un cuestionario estandarizado que mide. 4. Para la propuesta o proyecto, la revisión de la literatura es menos intensiva que la del estudio definitivo, por tanto, se trata de un marco teórico preliminar o básico. 5. Como se comentará más adelante, el análisis de los datos es concebido por algunos autores como un apartado en sí mismo. Introducción, revisión de la literatura, método, planeación. Planteamiento del problema. Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, perspectiva general, enfoque, perspectiva teórica general, hipótesis y variables, definición de términos centrales, conceptuales y operacionales, implicaciones, alcances y limitaciones. Revisión de la literatura. ¿Quién hizo qué y cómo? Hipótesis y variables presentes en el índice y contenido. Los estudios incluidos deben referirse a ellas, epistemología, paradigma que sustenta el enfoque, relación entre la teoría y nuestro abordaje y método en general. Repaso, vinculación entre planteamiento, revisión de la literatura y el enfoque, cuantitativo, cualitativo o mixto, diseño, muestra, procedimientos, contexto y proceso de recolección, instrumento, S, de recolección, análisis de los datos, fortalezas y retos. Repaso, recursos materiales, recursos financieros, presupuesto, programación de tiempos, calendarización, equipo de trabajo, personas y funciones. Los términos incluidos en los objetivos y preguntas deben ser las variables de las hipótesis y tienen que estar definidas. El alcance del estudio debe vincularse al estado del conocimiento sobre el problema de investigación que revela la literatura. Los términos del planteamiento, que son las variables de las hipótesis, deben estar presentes en el índice y el contenido o desarrollo de la revisión de la literatura, las hipótesis también. Las referencias consultadas deben ser principalmente del enfoque seleccionado. Las unidades de la muestra deben coincidir con las del planteamiento. El instrumento debe medir las variables de las hipótesis y la revisión de la literatura. El diseño de investigación debe coincidir con el planteamiento y enfoque. No podríamos elegir un experimento si el enfoque es cualitativo. Por ejemplo, los análisis deben ir acorde con el planteamiento. Si este es cuantitativo correlacional, los análisis deben ser correlacionales. Las habilidades del equipo deben coincidir con el enfoque. El presupuesto no debe superar las cuestiones que se plantean en la introducción y el método. Figura 17.1. Esquema o matriz de congruencia entre apartados de la propuesta. Vincular la introducción, los antecedentes o revisión de la literatura y el método, tarea que se ilustra en las figuras 17.1 y 17.2. Suele ocurrir, como te lo comentamos en los reportes, que un alumno incluye en el planteamiento ciertas variables, como satisfacción laboral, motivación y productividad,
pero luego, en la revisión de la literatura, integra otros términos, por ejemplo, cultura organizacional. Este enfoque es incongruente. Si el planteamiento no incluye a la cultura organizacional, no debe figurar en los antecedentes. O bien, si el planteamiento menciona el peso, la edad, el estrés y la hipertensión arterial, y en la revisión de la literatura no se encuentra esta última variable sino la diabetes, estamos ante una inconsistencia. Todo debe coincidir, estar vinculado. Planteamiento del problema. Objetivo, determinar el efecto de X1 y X2 sobre Y. Pregunta, ¿X1 y X2 tendrán efecto sobre Y? Enfoque, cuantitativo. Hipótesis, X1 y X2 tienen un efecto sobre Y. Variables, X1, X2 y. Revisión de la literatura, 1, X1, 2. X2, 3. Y 4. Efecto de X1 y X2 sobre Y. Epistemología, pospositivista, cuantitativa. Se incluyen referencias de estudios causales sobre la relación entre X1 y X2 y Y. Diseño, uno que sea útil para probar el efecto de X1 y X2 y, por ejemplo, un experimento o un diseño no experimental causal. Muestra, dependiendo del diseño. Instrumento, S, de recolección, cuantitativo. Análisis de los datos, causal, regresión múltiple. Los investigadores deben tener conocimientos del campo donde se inserta el planteamiento y de estadística. Figura 17.2. Esquema que ejemplifica la congruencia entre los contenidos de la propuesta. Cuando hay incongruencia, debes ajustar el planteamiento o la revisión de la literatura. Recuerda que toda la propuesta, o el estudio, siempre se alinea con el planteamiento del problema, fundamentalmente con los objetivos y las preguntas de investigación. Portada. Este elemento incluye, como mínimo, el título de la investigación, en ocasiones es tentativo, el nombre del autor o los autores, investigadores e investigadoras, y su afiliación institucional, así como la fecha y lugar en que se elaboró o se presenta la propuesta. Los diseños de las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por el comité u organismo, revisor de la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente, en trabajos, tesis y disertaciones, de la empresa o agencia gubernamental, en estudios comerciales o no estrictamente académicos, de la fundación o equivalente, en estudios que solicitan financiamiento, etc., lo cual, en definitiva, depende del contexto en el cual se exponga el proyecto. Es recomendable que revises minuciosamente tales lineamientos antes de iniciar la elaboración de la propuesta. Becquerur 2008 aconseja que el título del proyecto, como lo señalamos en el reporte, debe ser breve pero informativo y evitar términos sensacionalistas o crudos. Todo lo visto en el capítulo 15. Elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo y del proceso cualitativo. Sobre la portada aplica también a la propuesta o protocolo. Resumen. El resumen o sumario es muy importante, ya que a veces es la única parte que examinan algunas personas, sea por tiempo, ocupación u otras circunstancias. Por ello, esta sección debe comunicar por sí misma la esencia del proyecto de investigación. Se trata de un apunte conciso de lo que será el estudio. Un buen resumen, que permite al lector entender el proyecto con una sola mirada o una revisión rápida, por lo regular contiene el objetivo o la pregunta de investigación central, la justificación abreviada, fundamentalmente en un párrafo, el método o procedimientos y los resultados esperados, de forma sucinta. Harvard University 2017, Becquerur 2008, Sacri 2005 y Rey 2001 sugieren que esta parte debe contener alrededor de 200 palabras. Otros parámetros para resúmenes en general fueron revisados en el capítulo 15 de la obra. En ocasiones, junto con el resumen, se presentan también los términos clave, como en el reporte de resultados. Esta sección incluye apartados y subapartados, numerados o diferenciados por tamaño y características de la tipografía. A veces, si resulta pertinente, se agrega un índice de tablas y otro de phi. GURS. Introducción. La introducción y otros elementos, al igual que en los reportes de resultados, varían de acuerdo con el contexto en que se presenta la propuesta, por ejemplo, si es académico o no. En el segundo caso, los protocolos suelen ser más breves y puntuales. Por ejemplo, el planteamiento muchas veces se limita a uno o dos párrafos en los que se abarca únicamente el tema específico del estudio y el propósito, objetivo y barra diagonal o pregunta de investigación primaria, así como la justificación. Solo debemos incluir varios objetivos cuando resulta esencial. Un defecto de diversas propuestas es que contienen 6, 7 o más objetivos, lo cual, normalmente, refleja un planteamiento desubicado. La justificación debe responder varias preguntas, entre ellas, ¿por qué es importante el problema de investigación? ¿Por qué debe investigarse? ¿Y a quién o a quienes beneficiarán los resultados? Creswell, 2013. Debes recordar que la justificación puede apoyarse en motivos teóricos o de conocimiento, metodológicos, sociales o prácticos.
Por lo general, se aplican los criterios CONCIDE, rados en el capítulo 3. También, es muy conveniente sustentar el planteamiento con datos, cifras y testimonios. Greener, Williams y Anrau 2009 destacan que la justificación debe vincularse con los intereses de los revisores de la propuesta y tiene que atraer su atención. Incluso si sabes quiénes son, puedes analizar a fondo sus motivaciones y plasmarlas en el protocolo. La viabilidad en cuanto a conocimientos y habilidades del investigador, tiempo, lugar y presupuesto debe ser explícita. De no ser así, no vale la pena presentar el protocolo, pues constituiría un suicidio académico, laboral o profesional. También puede ser necesario que expliques la perspectiva, enfoque, por ejemplo, experimental, y disciplina desde la cual se aborda el estudio, psicología clínica, si el proyecto se presenta en un contexto académico y no resulta obvia. En ámbitos comerciales es común prescindir de ella. Por su parte, las hipótesis son muy relevantes siempre y cuando el proyecto sea correlacional, causal o establezcas un pronóstico. En todos los casos resulta indispensable señalar claramente las variables. Ejemplo. Contexto académico, contexto no académico. Objetivo. Determinar las causas del incremento en la violencia dentro de las escuelas de bachillerato en la ciudad. Objetivo. Establecer las razones de la disminución en este año del monto de compras por parte de los clientes con crédito, de una tienda de ropa familiar. Otra redacción. Conocer las razones de la disminución durante el presente año en las ventas a los clientes que tienen crédito. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas del incremento en la violencia dentro de las escuelas de bachillerato en la ciudad? Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las razones por las que los clientes con crédito compraron este año un monto mucho menor respecto al año anterior, no necesaria para el contexto, o bien, puede sustituir al objetivo? Contexto académico, contexto no académico. Justificación. Los actos de violencia física en las escuelas de educación media de esta población aumentaron 15%. En los últimos 5 años, riñas, asaltos con armas blancas o punzocortantes, asaltos con armas de fuego, agresiones sexuales, asesinatos y otros crímenes. Las instituciones educativas de dicho nivel necesitan reducir la violencia por varios motivos, entre los que pueden destacarse. 1. La integridad y seguridad de los propios adolescentes. 2. El hecho de que la violencia distrae a los alumnos de su actividad esencial, el estudio. La violencia evita que puedan concentrarse en su aprendizaje. 3. El clima de violencia propicia un aumento en otras cuestiones negativas y áreas delictivas, como el tráfico de estupefacientes y el bullying, solo por mencionar algunas. De acuerdo con diversos estudios, por ejemplo, Chukilin y Sagaceta, 2017, Chartier, Bertos, Bryan y Hyson, 2017, Rodríguez Oña, 2017, Mendoza, Morales y Arriaga, 2015, Sundaram, 2014, Venano y Levensen, 2014, Ramos, 2010, Davidson Arad, Benvenisti y Golán, 2009, la encuesta Conducta de riesgo entre la juventud de Utah, 1991, 1993 y 1995, el estudio de Banco Mundial 2012, así como la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016 a 2017 de México, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y Secretaría de Salud, 2017. La violencia en la escuela está vinculada con la disponibilidad y el consumo de estupefacientes, aún en jóvenes que no consumen drogas. Otra investigación de señala, además, es necesario desarrollar planes para lidiar adecuadamente con la escalada de violencia en las escuelas de educación media, pero para ello deben conocerse primero las causas. Asimismo, el estudio esclarecerá la relación entre la violencia y el tráfico y consumo de drogas. Justificación. La empresa, respecto al año pasado, ha disminuido sus ventas 18% entre los clientes que compran a crédito. Incluso se detectó que participan 20% menos en las promociones y la 10ª parte de ellos cancelaron su crédito. Es necesario investigar los motivos que han provocado tal descenso. Los clientes que compran a crédito representan la mitad de las operaciones, por lo que, de mantenerse esta caída, la empresa podría enfrentar serios problemas financieros. Resulta indispensable realizar el estudio. Beneficiarios del estudio: las escuelas, profesores, estudiantes, autoridades y padres de familia, los investigadores que analizan la violencia en las escuelas y la drogadicción, y cualquier persona interesada en el tema. Beneficiarios. Es muy obvio, se omite. Es ineludible que definas conceptual y operacionalmente los principales términos, que generalmente son las variables esbozadas en el planteamiento y contenidas en las hipótesis. Sin embargo, la mención sobre la forma de operacionalizar las variables es muy breve, como ya se mencionó. Por ejemplo, para medir la inteligencia se utilizará la escala de Wechsler-Weiss. Con el fin de evaluar el grado de amor romántico se administrará la prueba de Rubin. La presión arterial se medirá utilizando un esfigmomanómetro, tensiómetro, y aplicando el siguiente procedimiento. La tensión del cable será valorada mediante el medidor de tensiones digital HCTM, etc. Finalmente, como parte de la introducción y con el propósito de dar credibilidad a tu propuesta, requieres fijar los alcances y reconocer las limitaciones del estudio.
Es muy importante no gene. Contexto, 1 o 2 párrafos. Planteamiento, un párrafo para preguntas y otros para objetivos. Enfoque, un párrafo. Justificación, 2 o 3 párrafos. Incluye argumentos de innovación, importancia y trascendencia. Viabilidad, un párrafo. Implicaciones y próximos pasos, un párrafo para cada rubro. Es decir, una página o máximo página y media para la introducción. Revisión de la literatura o antecedentes. De acuerdo con Grinnell, Williams y Andau 2009, la revisión de la literatura en una propuesta o protocolo cumple con 5 funciones básicas. A. Asegurar que los revisores o evaluadores entiendan completamente los asuntos o tópicos vinculados con el problema de investigación. Dalberg, Viking y Gallo 2010 señalan un error común que suele colarse en las propuestas: asumir que los lectores están familiarizados con la importancia del problema. Por ello, para no cometer esta equivocación, debemos explicitar su relevancia, sentido y necesidad. B. Indicar las diferencias y similitudes del estudio con otros realizados previamente. Diferenciación. C. Ubicar a la investigación dentro del conocimiento actual en un campo determinado. En este sentido, la revisión de la literatura o antecedentes debe mostrar cómo embona el planteamiento en un área del saber o de la práctica profesional. D. Describir cómo los resultados contribuirán al campo de conocimiento o práctica en la cual se inserta el proyecto, qué dudas resolverá, qué controversias ayudará a esclarecer, cómo avanza. El conocimiento o la tecnología, etc. Introducir y conceptuar las variables que serán consideradas en el estudio, e idealmente mostrar relaciones potenciales entre las variables. Por su parte, Stanford University 2017 y Beckerur 2008 señalan que la revisión de la literatura permite a los lectores familiarizarse con el problema que se estudiará. Describe el trabajo que hicieron algunos colegas tanto a nivel local como internacional en torno al planteamiento del problema y otros planteamientos similares, y te ayuda en tu papel de investigador a comprender las dificultades que enfrentaron tales colegas para poder anticiparlas. Una revisión de la literatura adecuada, enfocada en el planteamiento e hipótesis, y con referencias actuales y útiles, es un buen indicador de que como investigador dominas el estado del conocimiento existente sobre tu planteamiento. La revisión de la literatura no consiste en una lista de referencias ni resúmenes de estas, ni es una compilación de fuentes que vagamente se refieren al problema del estudio, sino que representa la integración de referencias escogidas de manera selectiva para cumplir con las funciones señaladas. Es decir, en unas pocas páginas debes comentar que estudios se han hecho previamente respecto del problema que investigarás y sus principales hallazgos. Cuando redactas esta sección tienes que ser muy directo y breve, evitando dar definiciones largas de conceptos. Te insistimos, solo debes incluir investigaciones previas que han tratado específicamente tu problema de interés. Por ejemplo, Tropke y Strasnik 2017 sugieren unas 10 referencias significativas. Colocar demasiadas fuentes primarias, más aún, cuando no se vinculan directamente con el planteamiento, puede aburrir al lector y dejar a un lado referencias importantes, además que implica falta de conocimiento sobre un problema o fenómeno. Zachary, 2005. Williams, Tati y Grinnell, 2005. CISOs que los del reporte de resultados y contienen menos citas. Su tamaño varía de acuerdo a las exigencias de la institución donde lo presentas, pero para un trabajo académico estándar o tesis algunos autores sugieren entre 3 o 4 páginas. Por ejemplo, Hernández Sampieri et al., 2017 y Dalbert, Bitting y Gallo, 2010. Por otro lado, en esta sección, en la parte de epistemología, es importante citar los enfoques opcionales y la razón por la cual elegiste el propuesto sobre otros posibles. Asimismo, resulta vital que menciones las cuestiones epistemológicas, más aún si se trata de un protocolo cualitativo o mixto. Además, debe señalar por qué resulta una propuesta innovadora. Pero siempre abreviando. Finalmente, en la parte de conexión entre la teoría y tu abordaje, tienen que quedar claros los vínculos entre las preguntas y objetivos, la teoría y los métodos seleccionados. Si bien aquí no presentes todo lo relativo al método, para eso está la siguiente sección, si debes incluir 1 o 2 párrafos que conecten la teoría con el método al final de los antecedentes, lo cual también te sirve para hilvanar este apartado con el siguiente. Tales párrafos no deben ser técnicos, sino descriptivos y generals, pues su propósito es mostrar lo que se va a hacer metodológicamente de acuerdo a la teoría. Dalbert, Viking y Gallo 2010 recomiendan incluir un modelo conceptual que muestre cómo tu enfoque y planteamiento enmarcan y se relacionan con el diseño, muestra, instrumentos de recolección y análisis de los datos, así como con las maneras en que esperas obtener los resultados e inferencias, y esto, poseer un marco conceptual o modelo, no es algo inconsistente con algún enfoque ni con el inductivo. Incluso bajo el enfoque cualitativo los usuarios esperan que les proveas de algún tipo de predicción sobre lo que puedes descubrir o lo que puede emerger. Algunos ejemplos de la redacción inicial para párrafos de los antecedentes son los que se muestran en el siguiente recuadro. En la literatura referente, vinculada, relacionada, previa, a nuestro planteamiento se ha encontrado que
Referencias y referencia, estudios previos, referencias, han concluido que los antecedentes nos señalan que referencias. Investigaciones han dejado en claro referencias. Por otro lado, también se ha descubierto, demostrado, destacado, indicado referencias. Además, se ha concluido que referencias. El abordaje, enfoque, método más utilizado ha sido. Nuestro abordaje es diferente en y. Regularmente en este tipo de estudios se utiliza un muestreo. Referencias, pero también se ha utilizado un muestreo. Referencias, como el que se propone en este protocolo. Justificamos nuestro enfoque señalando, destacando, apuntando, comentando. Se propone el uso de muestra, instrumento, etc., que ha sido también utilizado por referencias. El estudio propuesto es consistente con referencias, se diferencia en método. Babi 2017, Creswell 2003, Albert, Bitting y Gallo 2010, además de Williams, Tati y Grinnell 2005. Coinciden respecto de que en el método se describen con precisión el diseño, cuál y por qué lo elegiste, la muestra, población y sus características principales, unidad de muestreo y análisis y su justificación, tipo de muestra y técnica de selección de los casos, así como tamaño y los procedimientos, instrumento para recabar los datos y materiales, así como cuándo, cómo, dónde y por quién van a ser implementados, periodo, proceso y lugar de recolección, además, la ellos, 6 incluso si tienes contemplada una prueba piloto. La manera como se capacitará a quienes levanten datos y se codificará. Asimismo, debes argumentar cómo habrás de asegurar el acceso a la información pertinente. En este sentido, los revisores esperan leer detalles sobre el método a fin de evaluar la calidad de las inferencias que se obtendrán del estudio. Creswell y Creswell 2018 agregan en esta sección el análisis de los datos y los resultados preliminares. Si es que se efectuó un sondeo previo o estudio exploratorio, 7 Mertens 2015, así como Williams, Tati y Grinnell 2005 consideran que el análisis es un rubro o apartado distinto. Pero, finalmente la decisión respecto de dónde incluirlo se relaciona más con los criterios de tu propia institución. Si se trata de diseños experimentales, en los procedimientos debes explicar con precisión en qué va a consistir el o los tratamientos, los niveles de la variable independiente, el número de grupos involucrados, la manera en que asignarás a los participantes o casos a los grupos, tu papel. Como investigador en el experimento, el tiempo que transcurrirá entre la preprueba, el tratamiento y la posprueba en cada grupo, la forma en que monitorearás los grupos y el lugar donde se llevará a cabo. En cada rama o disciplina se siguen procedimientos específicos de acuerdo con el planteamiento elegido. En torno al análisis de los datos, Mertens 2015 incluye plan para procesar los datos, codificación, programa de análisis y pruebas estadísticas que se efectuarán para cada hipótesis o variable, si no estableciste hipótesis, para cada pregunta de investigación y variable. La forma en que vincularás el análisis o los análisis con el planteamiento del problema y las hipótesis. No basta que menciones las pruebas que se aplicarán, sino establecer la relación y el tipo de resultados visualizados. Dalbert, Bitting y Gallo 2010 recomiendan que agregues hacia el final del método un párrafo que explique las fortalezas y retos de tu investigación, que incluya una descripción de los métodos opcionales que pueden considerarse y por qué el método elegido representa la mejor aproximación al planteamiento del problema, o bien, cómo serán enfrentadas las amenazas potenciales al proyecto y a la capacidad de llevarlo a cabo. Este fragmento les demuestra a los usuarios o revisores que has anticipado problemas, obstáculos y cuestionamientos. Asimismo, tienes que mencionar con honestidad las limitaciones del estudio, lo cual es muy valorado por todo investigador. Aspectos éticos que puedan anticiparse. Es necesario que expongas de manera clara una actitud de respeto a los aspectos éticos implicados en el estudio, por ejemplo, confidencialidad, anonimato y todos los que se tratan en el capítulo 2 del Centro de Recursos en Línea. 8. En algunos casos se requerirá presentar la autorización de algún comité de ética y el consentimiento de cierto grupo o institución, por ejemplo, Asociación de Padres de Familia de una escuela, Departamento de Salud Municipal, Sindicato, Comisión Médica, etc. Programación de tiempos, calendarización y presupuesto. Este apartado debe contener una tabla de tiempos, calendarización o programación detallada de las acciones que prevés realizar. Por un lado, se colocan las acciones y, por el otro, los periodos. C. 6. Por ejemplo, se utilizará el coeficiente alfa-Cronbach para evaluar la confiabilidad de la escala. La validez de contenido se establecerá mediante un muestreo aleatorio del universo de dimensiones respecto a la variable de interés que ha sido considerado por los autores más relevantes durante los últimos 10 años. La validez de criterio se analizará midiendo la construcción, que, de acuerdo con la teoría, está sumamente relacionada con la variable que nos incumbe. La validez de constructo se revisará a través del análisis de factores, etc. 7. En ocasiones se presentan proyectos de varias etapas, de las cuales alguna ya fue desarrollada y se dispone de datos iniciales.
8. La investigación sin ética carece de sentido. El conocimiento no debe construirse nunca sobre el perjuicio de alguien. Específico. Por ejemplo, una programación que incluya rubros demasiado globales como revisión de la literatura. Método. Recolección de los datos. Análisis de los datos. Elaboración del reporte. Resulta poco práctico, así como lo es detallar en exceso. Por ejemplo, 1. Revisión de la literatura. 1.1. Consultar en Internet las bases de datos 1.1.1. Consultar ERIC 1.1.2. Consultar Psychological Abstracts 1.1.3. Consultar Sociological Abstracts 1.2. Consultar en la biblioteca de la Universidad 1.2.1. Buscar a través de la red interna 1.2.2. Buscar en los estantes 1.3. Localizar las referencias 1.4. Obtener las referencias 1.5. Revisar cada referencia 1.5.1. Revisar el resumen 1.5.2. Revisar el método 1.5.3. Revisar los resultados 1.6. Seleccionar las referencias apropiadas, recientes y vinculadas al planteamiento 1.7. Acudir con profesores expertos en el tema 1.7.1. Profesores del departamento 1.7.2. Profesores de otros departamentos 2. Método 2.1. Enfoque 2.1.1. Reflexionar cuál es el enfoque más apropiado para el estudio 2.1.2. Decidir el enfoque más apropiado 2.2. Contextualizar la investigación. Este enfoque también es inadecuado. Así, los periodos pueden ser días, si la investigación lleva menos de un mes, semanas. Si la duración del proyecto es de 2 o más meses, meses, si se emplearán años para completar el estudio. Por ejemplo, periodos. Semana 1, semana 2, SEM. 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 Semana K. Acción 1. Acción 2. Acción. Acción. Acción K. Acciones. Sacri, 2005. Asimismo, debe ser realista. Respecto al presupuesto, este es necesario cuando se solicitan fondos para la investigación o se trata de un estudio comercial. En tesis o trabajos no financiados es muy raro que se agregue. Es presentar primero el monto total y luego el desglose de los rubros más importantes, para agregar en un apéndice una separación detallada. O bien, primero el desglose de los rubros y posteriormente el total. A veces los recursos son en unidades monetarias, euros, pesos, dólares, colones, soles, quetzales, bolívares, etc. Otras veces en especie, computadoras, programas de análisis, oficinas, entre otros, o en ayudas concretas, alumnos que contribuyan, permisos, etc. Lo más adecuado para presentar el presupuesto es informarte sobre la manera en que lo solicita el comité revisor en cuestión. De acuerdo con The National Science Foundation 2014, algunos conceptos que pueden integrar el presupuesto son costos directos, relacionados con el proyecto en sí como salarios, equipo permanente, viáticos, mantenimiento del equipo, servicios subcontratados, cargos de publicaciones, etc. Costos indirectos, que no repercuten directamente en el proyecto, contabilidad, mantenimiento de edificios, administración del proyecto, etc. Para proyectos complejos te recomendamos acudir a The National Science Foundation 2014 y realizar consultas en la página del Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/, cierra paréntesis .9. Otros rubros. Al final del protocolo o propuesta debes incluir el índice tentativo de lo que sería el reporte final de resultados, la tesis, disertación o informe, el cual regularmente se excluye en el caso de protocolos comerciales. Las referencias o bibliografía, de acuerdo con los criterios que se comentaron en los capítulos 4 y 15 de esta obra, siguiendo un estilo editorial de publicaciones. Recuerda ver también en el Centro de Recursos en línea los manuales APA, AMA y Vancouver y el documento. Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original sobre investigación académica científica. Además, acuérdate de la herramienta que para ello representa el programa CC Marca Registrada, incluido en el apartado Software. Los apéndices, que varían en función del tipo de proyecto de que se trate, entre estos, el que resulta ineludible en la mayoría de los casos es la hoja de vida o el resumen curricular del investigador o investigadores, cuando mucho media cuartilla, en el que se destaquen conocimientos y habilidades asociadas al estudio, y, en ocasiones, también la estructura funcional del equipo de trabajo. Entre los apéndices pueden incluirse mapas del lugar donde se realizará una encuesta, un instrumento de medición ya validado al medio en que se va a aplicar, una fotografía del lugar en el cual se efectuará el experimento, una figura donde se presenta el equipo de medición, etc. Estos elementos se agregan solo si son requeridos o anticipas que su presentación tendrá un efecto favorable.
The National Science Foundation 2014 recomienda que de cada investigador se incluyan grados académicos, logros en el campo de la propuesta, publicaciones, productos, desarrollos tecnológicos, etc., proyectos previos e historia laboral de investigación resumida. Finalmente, la propuesta debe convencer a los revisores de que tú o el equipo puede llevar a cabo el estudio de manera exitosa. Por ello, es necesario destacar la experiencia del grupo, mencionar los trabajos previos que fueron culminados adecuadamente por este y que la relación entre los miembros es cordial. Si han colaborado en proyectos previos de manera conjunta, mencionar qué proyectos y los resultados. Un párrafo por publicación, trabajo o colaboración. No es necesario mencionar proyectos de hace más de 5 años, sino solo aquellos que hayan culminado en una publicación o hayan sido reconocidos. Idealmente, en cada párrafo se debe incluir una oración que explique cómo cada trabajo preliminar soporta la actual propuesta de Albert Bittin Kigallo, 2010. 9. El Banco Mundial publica frecuentemente guías para diferentes clases de proyectos, entre ellos, de investigación, busca por palabras clave como guía, proyectos de investigación y términos de referencia. Algunas recomendaciones para elaborar una propuesta, proyecto o protocolo son las siguientes. Como ya establecimos, siempre debes tener en mente quiénes son los receptores, usuarios, evaluadores, revisores o lectores de la propuesta o estudio, de qué campos o disciplinas provienen, qué trabajos y proyectos han rechazado y por qué. Albert Bittin Kigallo, 2010. Por ello, el documento debe adecuarse a su definición y características. Por ejemplo, si los revisores tienen una formación básicamente cualitativa y tu propuesta es cuantitativa, piensa si debes incluir algo cualitativo que facilite su evaluación positiva. Si presentas un estudio organizacional a antropólogos, considera incluir algunos antecedentes antropológicos del estudio de las organizaciones. Si el protocolo debes presentarlo ante un comité académico, la revisión de la literatura es más extensa que si se tuviera que exponer ante un comité de una organización, que puede otorgar fondos o un comité de adquisiciones de una empresa. Revisa otras propuestas que hayan sido autorizadas por el mismo comité ante el cual vas a presentar la tuya y analiza los elementos que incluyeron, incluso, de ser posible, conversa con sus autores. Creswell, 2013. El mismo tratamiento debes dar a propuestas que fueron desechadas. Tienes que determinar los criterios reales de aceptación-rechazo. Diversos metodólogos, como Grinnell, Williams y Andau 2009, sugieren redactar en tercera persona, aunque la American Psychological Association, 2002, p. 34, recomienda que, cuando te refieras a ti mismo, seas directo. Por ejemplo, si en la frase, el experimentador instruirá a los participantes, el sujeto, el experimentador, se refiere a ti, la confusión es obvia y podría interpretarse como que tú no tomarás parte en tu propio estudio. En lugar de ello, utiliza un pronombre personal, yo, o escribe el verbo conjugado en primera persona del singular, INS instruiré a los participantes. En las propuestas cuantitativas la redacción es más formal que en las cualitativas, puesto que en estas últimas los sentimientos y pensamientos del investigador son un componente importante. Utiliza el mismo lenguaje y formato que usa el organismo, agencia, universidad o institución en la cual vas a presentar la propuesta. Por ejemplo, algunos hablan de objetivos generales y específicos, mientras que otros piden nada más objetivos o les denominan propósitos. La propuesta debe ser inteligible por sí misma, sin que requiera presentación, pues a veces la entregarás simplemente a revisión o no tendrás tiempo de explicarla. Debes resaltar las ideas claves para evitar que los revisores tengan que buscarlas en un texto denso y largo. Como lo hemos visto a lo largo de esta obra, define con claridad el problema a estudiar, así como los objetivos y preguntas. Greener, Williams y Andau 2009 aconsejan no incluir anécdotas respecto de los motivos de tu interés por el estudio, a menos que sean importantes, llamativas e inusuales. Por supuesto, es necesario mencionar las razones para elegir el planteamiento. Resulta muy importante que señales con precisión y claridad los límites geográficos, poblacionales y temporales del proyecto. Define minuciosamente las tareas, responsabilidades del equipo de investigación y los costos. De Oliveira, Backridge y Dos Santos, 2017. Anticipa críticas y respuestas hostiles. Ensaya tu presentación varias veces. Como ya se comentó, tu propuesta debe mantener una característica a lo largo de todas sus secciones. Congruencia. Aunque varias personas contribuyan a elaborarla, al final, una debe revisar el estilo y unificarlo, además de asegurar que todas las partes y detalles encajen entre sí, correspondencia entre secciones. Cada página debe ser revisada y todas las secciones o apartados deben incluir un párrafo introductorio y otro, de cierre que vincule las secciones entre sí. Estos párrafos que concluyen los apartados deben contener mucho significado o contundencia. Como señalan Dalbert, Bittin y Gallo, 2010, p. 796, debemos ver el bosque, pero también cada árbol. Revisa visualmente la propuesta de varias maneras. Vista de varias páginas, vista 50%, vista 100% de zoom, ve en paralelo las secciones. Liga ideas entre párrafos de cada apartado. Los dos documentos originales, respalda siempre tu trabajo, etc.
De acuerdo con The National Science Foundation 2014 y SACRI 2005, las principales razones por las que se rechazan las propuestas, en particular cuando se solicita financiamiento, son: el problema de estudio no es lo suficientemente importante o no proporciona información novedosa o útil. El problema es sumamente local y con pocas aplicaciones. El planteamiento es muy general. La propuesta abarca demasiados elementos, resulta muy complicada y poco operativa. O bien, no es realista. La propuesta es ambigua, lo cual impide comprenderla. La propuesta parece hecha con rapidez o premura, apresuradamente, sin reflexión. El protocolo está incompleto. La justificación no es sólida. El proyecto contiene errores. Por ejemplo, se señalan procedimientos estadísticos inapropiados para las hipótesis. El investigador es percibido como inexperto o digno de poca confianza. Los resultados, beneficios y efectos son vagos o imprecisos. Las referencias son obsoletas. En el documento se cometen diversos errores de ortografía. No se respetan los lineamientos solicitados por el comité para un protocolo. Obtener realimentación de colegas, profesores y tutores es esencial antes de presentar el proyecto. Pero ella debe ser específica. En lugar de comentarios generales que no te ayudan mucho, debes buscar que te revisen la claridad del planteamiento, la solidez de los argumentos y si el enfoque es el adecuado. Propuestas cualitativas. Las propuestas para estudios cualitativos comparten la mayoría de los elementos o apartados de las propuestas cuantitativas, por lo que nos centraremos más bien en sus diferencias. Desde luego, el formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. Creswell y Creswell 2018, Mertens 2015 y Grinnell, Williams y Andau 2009 sugieren los rubros que se muestran en la tabla 17.2. Respecto a la portada, el resumen y el índice, no hay nada nuevo para agregar, pues las propuestas cualitativas suelen sujetarse a los mismos lineamientos que las cuantitativas. En la introducción ya sabes que los objetivos y preguntas regularmente son más generales, pero deben redactarse con claridad. La justificación debe responder también ciertas preguntas. ¿Por qué es importante el problema de investigación? Su significancia, ¿por qué debe investigar? Y ¿quién o quiénes se benefician con los resultados? Además, de nuevo, apoyarte en datos o cifras y testimonios resulta muy adecuado. Hay autores que hasta incluyen alguna breve historia de vida para ilustrar la magnitud de un problema. Por ejemplo, en el caso de un estudio como el de Morrow y Smith 1995, sobre el abuso sexual, puede ayudar un testimonio verdadero. Sandelowski y Barroso 2003 sugieren la siguiente estructura de los objetivos del estudio. Objetivo inmediato, importancia de este, objetivos y resultados de largo plazo y relevancia de ellos. La viabilidad del planteamiento en cuanto a experiencia y habilidades del investigador, así como tiempo, lugar y presupuesto, también debe ser explícita. Asimismo, al igual que los protocolos cuantitativos, la perspectiva puede ser necesaria si el proyecto lo presentas en un contexto académico y no es obvia. En este caso es aconsejable que es importante obtener realimentación de colegas, profesores y tutores antes de presentar el proyecto. Mente si el encuadre es feminista, etnográfico, fenomenológico, hermenéutico, interaccionista simbólico, etc. 10. La revisión de la literatura también juega un papel vital en la propuesta cualitativa, pero es necesario consultar referencias realmente significativas y vinculadas de manera directa al plantea. Portada. Resumen o sumario, a veces en español e inglés. Índice de contenidos. Índice de tablas, sí aplica. Índice de figuras, sí aplica. Introducción, planteamiento del problema de investigación, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, perspectiva general, enfoque y disciplina desde la cual se aborda el estudio. Perspectiva teórica, enunciarla y comentarla muy brevemente. Encuadre o marco de referencia, feminista, fenomenológico, investigación-acción, etc. Enunciarlo y comentarlo muy brevemente, y deberá ser consistente con el diseño principal. Conceptos y vínculos potenciales /diagonal términos centrales y cuestiones promisorias que pretendes analizar implicaciones, alcances y limitaciones. Antecedentes o revisión de la literatura, marco teórico preliminar. Método o procedimientos, principales premisas de la investigación cualitativa, breve. Diseño principal o mezcla de diseños. Contexto, ambiente, sitio, evento, hecho. Periodo aproximado que tomará el estudio, aunque sabemos que es tentativo, pero siempre hay un límite. Muestra inicial y perfilar una muestra final, unidad de muestreo y análisis, descripción y perfil, procedimiento de selección de participantes o casos objetos, documentos, observaciones, etc. Procedimientos de recolección de los datos. Proceso de recolección de los datos. Pasos. Instrumento, mención y una breve descripción. Estrategias para lograr dependencia, credibilidad, transferencia, fundamentación, aproximación, capacidad de otorgar significado, representatividad de voces y confirmación.
Papel o rol del investigador principal en el estudio. Coreografía del análisis de los datos. Aspectos éticos que puedan anticiparse. Programación de tiempos, calendarización, recursos materiales y presupuesto. Equipo de investigación, número, estructura funcional, personas, semblanza muy breve, roles y funciones. Estructura tentativa del reporte, por ejemplo, capítulos de la tesis. Referencias, bibliografía. Apéndices, entre estos el currículo de los investigadores o semblanza más detallada. 10 para considerar los principales marcos interpretativos cualitativos. Ver Bernard 2018, Sabin Baden y Major 2013, Lichtman 2013, Merriam 2009, Álvarez Gallo 2003 y Sandin 2003, pero sobre todo las siguientes enciclopedias: The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods 2008 y Encyclopedia of Case Study Research 2009, ambas publicadas por Sage. Agregar, además de la revisión de la literatura, un marco conceptual que abarque hipótesis, si es que pueden elaborarse, pues debemos recordar que gran parte de los estudios cualitativos no prueban hipótesis, sino que las generan, y otros las esbozan en términos más amplios. Conceptos, tentativos, ya que en las investigaciones cualitativas normalmente no preestablecemos todos los conceptos de interés, sino que más bien emergen de los datos. En diversas ocasiones ni siquiera se han conceptualizado, pues lo que se tiene en mente son áreas de exploración. Definición de términos centrales o claves, que más bien son descripciones generales y están sujetas a la experiencia en el campo. Por ejemplo, podemos definir para un estudio etnográfico el concepto de cultura y sus componentes, pero al introducirse en una cultura específica pueden florecer otros elementos. Recuerda que son los participantes quienes te proporcionan las definiciones. El apartado de método o procedimientos comprende, desde luego, el diseño o abordaje básico, el cual va ligado al marco interpretativo, etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, investigación-acción, etc. El contexto inicial, ampliamente descrito y con la debida explicación de por qué fue elegido. El periodo aproximado de recolección de los datos, como sabes, es relativo, 12. La muestra inicial, principalmente los participantes o casos, descritos ampliamente, el método de muestreo, una estimación tentativa de la muestra final, un tamaño aproximado, que, recuerda, puede variar. El método o los métodos de recolección de los datos, entrevistas, grupos de enfoque, etc. Este subapartado abarca los medios de registro de los datos, videograbación, grabación de audio, notas, bitácora. Equipo de trabajo, personas y funciones. Los modos por los cuales pretendes incrementar la dependencia, credibilidad, transferencia, fundamentación, aproximación, capacidad de otorgar significado, representatividad de voces y confirmación. Por ejemplo, si vas a efectuar triangulación de datos, si consultarás con colegas alguna cuestión, si efectuarás análisis exhaustivo de datos negativos, si obtendrás realimentación de participantes, entre otros. En el caso de transferencia puede especularse sobre los contextos o situaciones a los cuales les serán útiles los resultados. Coreografía del análisis de los datos, la forma en que analizarás, quién o quiénes harán las transcripciones y de qué manera, qué programa de análisis computacional utilizarás como apoyo, Atlas, y marca registrada, NVivo marca registrada, etc., cómo llevarás la bitácora de análisis, etc. El resto de los apartados es similar a las propuestas cuantitativas, pero en los protocolos cualitativos se resalta en todo el documento el papel del investigador. Creswell, 2013, Marsali y Rossman, 2011, Merriam, 2009 y Weirs-Meyers, 2008. La calendarización es un elemento importante, aunque sabes que debe ser flexible o que se requiere de un gran esfuerzo para cumplir con los tiempos. A continuación, en la figura 17.3 te mostramos un ejemplo parcial de una programación de un estudio cualitativo. Solo lo referente a la recolección y análisis de datos, por cuestiones de espacio, pero lo importante es que se comprenda su utilidad. 11. Algunos autores incluyen este marco en la introducción y otros en la revisión de la literatura. Lo importante es agregarlos si resulta pertinente. 12. Por ejemplo, un arqueólogo puede saber cuándo descubrirá ciertos vestigios que está decidido a encontrar. ¿Acaso Howard Carter pudo predecirle a Lord George Carnarvon, quien financiaba su trabajo, cuánto tiempo le tomaría encontrar una tumba de un faraón del antiguo Egipto y a quién pertenecería? ¿Podía saber que sería la tumba del rey Tutankamón? Desde luego, en ciertos casos es más fácil preestablecer un tiempo estimado. En estudios con financiamiento se solicitan fechas precisas y entonces debemos ajustarnos a ellas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. Acción 1. Acción 2. Acción. Acción. Acción K. Actividades. Reclutamiento de los participantes para sesiones. Realización de los grupos de enfoque. Desarrollo de la guía de tópicos y prueba piloto. Transcripción de 18 sesiones. Análisis de los datos.
Elaboración de reportes. Figura 17.3. Ejemplo parcial de una tabla de tiempos o cronograma. Propuestas para investigaciones mixtas 13. Aún no hay un acuerdo entre los autores sobre cómo debe integrarse una propuesta o protocolo correspondiente a un estudio mixto. Sin embargo, con base en consideraciones al respecto de Creswell y Creswell 2018, Creswell y Plano Clark 2018, Johnson y Christensen 2012 y Hernández Sampieri y Mendoza 2012 y 2008, te proponemos la estructura que se presenta en la tabla 17.3. Desde luego, se trata de un esquema general, puesto que no es lo mismo un diseño de conversión completa, donde se cuantifican datos cualitativos y simultáneamente se cualifican datos cuantitativos, y además se integran bases de datos cuya fuente es tanto cuantitativa como cualitativa, que un diseño incrustado básicamente cuantitativo con un componente menor cualitativo, por ejemplo, un experimento en el cual se les administra a los participantes una batería de pruebas estandarizadas y se les entrevista en profundidad. En este segundo caso, el protocolo podría ser el de la tabla 17.4. Algo fundamental de una propuesta para un estudio mixto es que en la introducción, de manera muy breve, 2 o 3 párrafos, y en la revisión de la literatura, con mayor amplitud, se explique cómo ha sido abordado el planteamiento del problema por investigaciones mixtas previas. En las propuestas mixtas correspondientes a diseños secuenciales, concurrentes y anidados se describen de manera individual el método cuantitativo y el cualitativo, pero debe señalar en qué formas la fase o parte cuantitativa se relaciona con la cualitativa, específicamente en los primeros, como los resultados de una etapa informarán a la otra etapa subsecuente. Por ejemplo, si primero implementamos grupos de enfoque y luego una encuesta, habremos de indicar la manera en que las categorías y teoría fundamentada emergente servirán de base para el diseño del cuestionario y los análisis estadísticos, además de cómo el muestreo cualitativo se aprovechará para la estrategia de muestreo cuantitativo. Difícilmente hay propuestas perfectas. Después de haber revisado este capítulo, muchos estudiantes y profesores seguramente pensarán que elaborar una propuesta con todos los apartados, los elementos y las características presentadas resulta algo muy complejo. En parte tienen razón. Hemos tratado de mostrar el ideal de una propuesta según los autores más destacados y nuestra experiencia. Pero no todas las propuestas contienen todos los apartados, pues cada quien elegirá los que requiera, de acuerdo con los 13. Antes de leer este apartado es necesario que revises el capítulo 16, la ruta de los métodos mixtos, y también el capítulo 11 del Centro de Recursos en Línea. Portada. Resumen o sumario, a veces en español e inglés. Índice de contenidos. Índice de tablas, sí aplica. Índice de figuras, sí aplica. Introducción, los métodos mixtos, breve explicación, definición general, premisas fundamentales, sus bondades o ventajas principales y perspectiva general. Los métodos mixtos, el problema o tópico abordado. Planteamiento del problema. Objetivos, cuantitativos, cualitativos y mixtos. Preguntas, cuantitativas, cualitativas y mixtas. Justificación del planteamiento y del uso de métodos mixtos. Viabilidad. Perspectiva general, disciplina desde la cual se enfoca el estudio. Implicaciones, alcances y limitaciones. Antecedentes o revisión de la literatura, marco teórico preliminar. Método o procedimientos, diseño mixto, DESPLOS, DESPLIS, DITRAS, etc. Contexto, ambiente, sitio, evento, hecho. Rama, fase o enfoque cuantitativo, diseño específico, por ejemplo, experimento, encuesta, etc. Muestra, universo, tamaño de muestra, perfil de participantes o unidades, tipo de muestra y técnica de selección. Recolección de los datos, pasos e instrumentos. Confiabilidad y validez. Análisis de los datos, incluyendo software. Rama, fase o enfoque cualitativo, diseño específico principal, por ejemplo, teoría fundamentada, investigación-acción. Muestra, inicial y perfilar una muestra final unidades, participantes o casos de análisis, descripción y perfil, procedimiento, de selección de participantes o casos. Recolección de los datos, pasos e instrumentos. Dependencia, credibilidad, transferencia, fundamentación, aproximación, capacidad de otorgar significado, representatividad de voces y confirmación. Análisis de los datos, incluyendo software. Enfoque mixto. Tipo de integración en la recolección y análisis de los datos. Conversión, mezcla, integración en una misma base de datos, análisis por separado y comparación posterior, etc. Productos de la integración, matrices, bases de datos, esquemas, etc. Análisis mixtos. Programas de cómputo a utilizar para la integración. Papel o rol del investigador en ambas fases o enfoques. Aspectos éticos que puedan anticiparse. Programación de tiempos, calendarización, recursos materiales y presupuesto. Equipo de investigación, número, estructura funcional, personas,
Semblanza muy breve, roles y funciones. Estructura tentativa del reporte. Por ejemplo, capítulos de la tesis. Referencias, bibliografía. Apéndices, entre estos el currículo de los investigadores o semblanza más detallada. Concurrente de modelo dominante, DIAC. Portada. Resumen o sumario, a veces en español e inglés. Andices. Introducción, los métodos mixtos. Los métodos mixtos, el problema o tópico abordado. Planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, del estudio en general. Del experimento. De la recolección y análisis de datos cualitativos. Justificación del planteamiento y del uso de métodos mixtos. Viabilidad. Perspectiva general, disciplina desde la cual se enfoca el estudio. Implicaciones, alcances y limitaciones. Antecedentes o revisión de la literatura. Método, diseño incrustado concurrente de modelo dominante, DIAC. Diseño experimental, grupos, participantes, perfil y selección, tratamiento, método de asignación de los participantes a los grupos. Contexto, ambiente, sitio, evento, hecho. Recolección de los datos, pasos e instrumentos, cuantitativos y cualitativos. Confiabilidad y validez de los datos cuantitativos. Dependencia, credibilidad, transferencia, fundamentación, aproximación, capacidad de otorgar significado, representatividad de voces y confirmación de los datos cualitativos. Análisis de los datos, cuantitativos y cualitativos. Enfoque mixto, comparación de datos cuan y cual, triangulación de datos, análisis de casos extremos. Uso de SPSS, Atlas, Pi, Vivo y Stats. Papel o rol del investigador en ambas fases o enfoques. Como experimentadores, los investigadores solamente observarán. Los investigadores realizarán entrevistas en profundidad buscando aspectos éticos que puedan anticiparse. Programación de tiempos, calendarización, recursos materiales y presupuesto. Equipo de investigación, número, estructura funcional, personas, semblanza muy breve, roles y funciones. Estructura tentativa del reporte, por ejemplo, capítulos de la tesis. Referencias, bibliografía. Apéndices, entre estos el currículo de los investigadores o semblanza más detallada. Lineamientos que solicite el comité o individuo de su institución o empresa, cliente u organización, al cual se presentará el proyecto. Ahora bien, cuando desarrollas una propuesta es necesario esforzarte al máximo y cubrir esos aspectos. Sin embargo, muy difícilmente una propuesta es perfecta, de inicio porque los evaluadores o revisores son seres humanos y, por lo tanto, sus percepciones varían. Lo que a unos les puede resultar genial, a otros les puede parecer una simplicidad. Además, siempre tendremos el factor tiempo en nuestra contra. Asimismo, al terminar una propuesta invariablemente nos quedará la sensación de que falta algo, lo que es normal. De igual forma, los requerimientos y las exigencias de un protocolo de una disertación doctoral son mayores que los que exige un protocolo de maestría, y estos se encuentran por encima de los que se solicitan en licenciatura o en el trabajo de una materia o asignatura. La extensión de cada sección de la propuesta depende del planteamiento del problema y las características propias del estudio, así como de los lineamientos de la institución que te la solicita y el contexto, académico no académico. Diversas agencias y universidades solicitan entre 10 y 15 páginas. Los institutos de salud de Estados Unidos, por ejemplo, piden 12 páginas de Albert, Bitting y Gallo, 2010. La Universidad de Stanford solicita un máximo de 2.500 palabras, Stanford University, 2017. Algunos autores consideran que cada sección debe tener, aproximadamente, las siguientes extensiones. 14. Introducción, 1 a 2 páginas. Antecedentes, 5 a 6 páginas. Método, 2 a 3 páginas. Planeación, 3 a 4 páginas. Desde luego, no es una regla ni mucho menos. Nos ha tocado trabajar propuestas para organismos internacionales en las que se solicita hasta 100 páginas por la cantidad de rubros que deben incluirse. En Iberoamérica, en licenciatura, entre 8 y 10 páginas es un estándar bastante común. La tendencia mundial en la investigación es hacia la brevedad, pero con sustancia, citas pertinentes, ya no ensayos largos. Notas finales. Para complementar la lectura de este capítulo, te recomendamos descargar un ejemplo de propuesta sencilla en el campo del desarrollo organizacional titulada Exploración factorial del clima y la cultura organizacional en el marco del modelo de los valores en competencia, en el Centro de Recursos en Línea, Centro del Estudiante. Ejemplos, cuantitativos. Ejemplo exploración factorial. También, existe un software denominado IDEA, generador de proyectos de investigación marca registrada, que puedes buscar en Google marca registrada con el nombre completo, el cual te ayudará a elaborar una propuesta o proyecto, Hernández Sampieri y Méndez, 2017.
Por otro lado, en el capítulo 4 del mismo Centro de Recursos en Línea se incluye el tema de propuestas para estudios de casos. Asimismo, en un futuro cercano trabajaremos en contenidos adicionales para dicho centro relativos a la presentación de propuestas y reportes de investigación, aspectos gráficos y de comunicación. 14. Por ejemplo, Hernández Sampieri et al. 2013, Dalbert, Bitting y Gallo 2010. Resumen. La propuesta, proyecto o protocolo de investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio. Describe las acciones de investigación que sugieres deben ser implementadas y su redacción es en tiempo presente y, sobre todo, en futuro. Las intenciones esenciales de una propuesta son, AFINAR el planteamiento, ayudarte a pensar en todos los aspectos de la investigación, obtener la aprobación de los revisores, esclarecer intenciones del estudio, seguir financiamiento, demostrar que te encuentras capacitado para realizar la investigación, lograr permisos y recibir realimentación. La propuesta se adapta a los revisores y lineamientos de la institución y contexto donde la presentarás. La propuesta debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué va a ser investigado? ¿Por qué y para qué debe investigarse? ¿Dónde y cuándo debe investigarse? ¿Cómo va a investigarse? ¿Qué resultados se pretende obtener? ¿Cuánto tiempo consumirá la investigación? ¿De qué manera se validarán los resultados? ¿Cuánto costará? Los elementos comunes y básicos para una propuesta, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, son: portada, índices, resumen. Introducción, antecedentes o revisión de la literatura, método, planeación. Planteamiento del problema, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad. Perspectiva general, enfoque. Perspectiva teórica general. Hipótesis y variables, o conceptos y vínculos. Definición de términos centrales, conceptuales y operacionales. Implicaciones, alcances y limitaciones. Revisión de la literatura, quién hizo qué y cómo. Hipótesis y variables presentes en el índice y contenido. Los estudios incluidos deben referirse a ellas. Epistemología, paradigma que sustenta el enfoque. Relación entre la teoría y nuestro abordaje y método en general. Repaso, vinculación entre planteamiento, revisión de la literatura y el enfoque, cuantitativo, cualitativo o mixto. Diseño. Muestra. Procedimientos, contexto y proceso de recolección, instrumento, de recolección. Análisis de los datos. Fortalezas y retos. Repaso. Recursos materiales. Recursos financieros, presupuesto. Programación de tiempos, calendarización. Equipo de trabajo, personas y funciones. Desde luego, se trata de un esquema general y varía si es cuantitativo, cualitativo o mixto, y en función del diseño específico. Debe existir plena consistencia entre apartados o sections. Difícilmente hay propuestas perfectas. En el Centro de Recursos en Línea de la obra encontrarás diversos elementos complementarios que te ayudarán a elaborar propuestas, proyectos o protocolos de investigación. Conceptos básicos. Ver más en el glosario en el Centro de Recursos en Línea de la obra. Antecedentes, aspectos éticos, cronograma, equipo de trabajo, introducción, método, planeación. Planteamiento del problema, procedimientos, propuesta, protocolo, proyecto, recursos. Ejercicios. 1. Elabora una propuesta de investigación sobre el estudio que desarrollaste bajo el enfoque o ruta cuantitativa. Ejercicios de los capítulos 3 a 10. Y otra propuesta respecto a la investigación que fuiste desplegando en los ejercicios de los capítulos del enfoque o ruta cualitativa 11 a 14. Compara ambas propuestas. ¿Cuáles son sus diferencias y similitudes? Comparte una de tus propuestas con tus profesores y compañeros de la asignatura de metodología o métodos de investigación. 2. Imagina que te acaban de contratar para el puesto que te gustaría ocupar en la empresa, organización pública o no gubernamental, etc., donde te encantaría laborar cuando egreses de tu carrera o pregrado, o bien, que obtuviste el financiamiento para abrir el negocio, consultorio, grupo de trabajo o equivalente que desearías emprender en el futuro. ¿Qué estudio o investigación consideras que deberías efectuar para tu mejor desarrollo profesional o empresarial? Elabora el planteamiento del problema de tal estudio y la propuesta, proyecto o protocolo de investigación correspondiente. 3. Localiza un artículo en una revista científica, académica o profesional que reporte un estudio o investigación empírica. Recuerda que puedes auxiliarte del apéndice 1 del Centro de Recursos en Línea para detectarlo. Con base en su lectura, elabora una propuesta de investigación para dicho estudio. Desde luego, hay flexibilidad y puedes modificarlo. Te sugerimos comentarlo con tu profase y compañeros de clase. Ejemplos desarrollados. Índice general de un proyecto de investigación 15. La relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. 1.
Resumen: a través del presente estudio se pretende examinar la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares, así como la percepción del propio estado de salud, en una muestra de hombres y mujeres de la ciudad de León, Guanajuato en México, y cuyas edades fluctúan entre los 40 y 75 años. Lo importante es establecer a la personalidad como un factor de riesgo y predictor de diversos tipos de enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diversos tipos de cardiopatías, etc. Para todos los sujetos de la muestra se utilizarán medidas estandarizadas y validadas de personalidad y análisis de su historial clínico, así como la aplicación de un cuestionario de percepción del propio estado de salud, autorreporte. El estudio se realizará en un año. 15 basado en un estudio real efectuado en Heidelberg, Alemania, por Josephine Matthews, Alan y Smith Ratkins 2004 sobre las enfermedades en general. Desde luego, este es un ejercicio para la presente obra reducido y modificado del artículo original publicado en una revista científica y no se tomó de su propuesta original ni los autores intervinieron en el ejemplo. Asimismo, se ha resumido por cuestiones de espacio. 2. Índice de contenidos 2. 3. Introducción objetivo. Examinar la relación entre la personalidad y la presencia de enfermedades cardiovasculares, así como la percepción del propio estado de salud en una muestra de hombres y mujeres de 40 a 75 años. Preguntas de investigación. ¿De qué manera los factores de la personalidad se relacionan con la presencia de las enfermedades cardiovasculares? ¿De qué forma los factores de la personalidad se relacionan con la percepción del propio estado de salud? Las correlaciones entre personalidad y enfermedad cardiovascular son específicas para un padecimiento en particular, como las cardiopatías, o reflejan una vulnerabilidad general a las enfermedades cardiovasculares. Hipótesis. Las dimensiones de la personalidad se encuentran correlacionadas con la presencia de enfermedades cardiovasculares. Correlacional. Las dimensiones de la personalidad se encuentran correlacionadas con la percepción del propio estado de salud. Correlacional. Los factores de la personalidad constituyen un predictor de las enfermedades cardiovasculares. Causal. Los factores de la personalidad constituyen un factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Causal. Variables. Personalidad y sus dimensiones. Presencia de enfermedades cardiovasculares y autopercepción del estado de salud. 4. Revisión de la literatura 4.1. La personalidad. Predictor de las enfermedades. 4.2 Estudios sobre las dimensiones de la personalidad y su relación con las enfermedades, con predominancia en padecimientos cardiovasculares. 4.3 Aspectos metodológicos de los estudios que asocian la personalidad y sus dimensiones con las enfermedades. 5. Método 5.1 Diseño de investigación, transversal no experimental correlacional causal. 5.2 Muestra. Adultos entre los 40 y 75 años habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, seleccionados por muestreo aleatorio simple, basado en un listado con nombres y direcciones que será proporcionado por el ayuntamiento. La unidad de muestreo y análisis es el individuo. Se pretende una muestra de aproximadamente 1,000 casos. 5.3 Procedimientos e instrumentos para recolectar los datos. Mediciones de la personalidad de las siguientes dimensiones. Factor R, optimismo, locus, centro. Del control sobre enfermedades, interno y externo, urgencia de tiempo y activación perpetua, soporte social, depresión, sentido de coherencia, hostilidad, agresión, irritabilidad y envidia, psicoticismo, extraversión, neuroticismo y deseabilidad social y control social. Las variables, enfermedades padecidas en el presente y el pasado, factores de riesgo a la salud, hábitos de vida y las demográficas serán medidas a través de un cuestionario de autorreporte del propio estado de salud y el análisis del historial clínico de los pacientes. Confiabilidad, a través de coeficientes alfa de Cronbach y congruencia de respuestas a diferentes preguntas e ítems. Validez de criterio para autorreporte, revisión de expedientes clínicos. Validez de constructo para mediciones de la personalidad, análisis de factores por componentes principales. Análisis de los datos, análisis de factores, pruebas de correlación, biserial puntual, semiparciales, Pearson, tetracóricas, comparaciones de medias. 6. Aspectos éticos. 7. Equipo de investigación. 8. Cronograma. 9. Referencias. En estos últimos años he podido observar que los problemas de investigación están más cerca en sociedades como la de mi país, el Perú. La globalización ha permitido prestar atención a lo que está sucediendo en otras latitudes. Por lo tanto, invoco en mis alumnos el plantear problemas de su entorno más cercano, observando la realidad detalladamente, identificando lo que sucede en las empresas, en las instituciones, en sus mundos cotidianos, en el transporte, en su ámbito social, en el medio ambiente, en las diferentes relaciones donde los fenómenos de las ciencias de la administración, economía, contabilidad, medioambientales aparecen diariamente. Así, hay una fuente inagotable de situaciones problemáticas. Claro que estas deben ser minuciosamente analizadas, identificando las unidades de análisis, determinando esas dificultades, defectos, carencias, asociadas a lo que debe ser, a lo determinado por las valiosas teorías. Debo tener presente que la investigación que se realice me debe llevar a resolver el problema o
Parte de este, en beneficio de nuestra mejor convivencia en la sociedad, ya que, de no plantearlo acertadamente, me conducirá por caminos equivocados. Por eso mis objetivos deberán ser claros y concretos. Estos tienen que resultar congruentes y apoyados por la justificación. Este camino en búsqueda del conocimiento también nos acerca a lo que considero de importancia vital, los niveles o alcances de la investigación. Acá, el nivel exploratorio será el protagonista inicial, de manera contundente. Las aproximaciones a la realidad me permitirán analizar cada detalle en la unidad de análisis, identificar los fenómenos, sus implicancias, lo que falta, cuáles son las carencias, para luego continuar con los niveles descriptivo, correlacional, y si encuentro causalidad, el explicativo. En el análisis cotidiano del largo camino investigativo he podido valorar más al instrumento de la investigación. Este es de vital importancia, es el mismo que nos conducirá a conocer aún más la realidad. Sí. Este no se construye acertadamente, de igual manera recogerá datos, pero probablemente sin valor para mis pruebas estadísticas. Pero si este es validado y fiable, se convertirá en un elemento fundamental, porque la realidad cada vez estará más cerca. Sin embargo, por otro lado, si la muestra no tiene el rigor en cuanto a su elección porque fue seleccionada sin cumplir con todos los requisitos, al aplicar mi instrumento, no llegaré a describir la realidad verdaderamente. El investigador y su investigación se van fundiendo cada día que transcurre. Como cuando los metales pasan por el proceso de la aleación, se van haciendo más sólidos, fuertes. Tengo que decidir qué diseño me conducirá por el camino del conocimiento. En esta fase tiene que existir mucha creatividad, experiencia. Hay que revisar investigaciones anteriores, buscar antecedentes, apelar a la innovación. También habrá que corregir errores. Esa creatividad debe responder al diseño, es decir, a cómo resolveré mi investigación, y probablemente me lleve un buen tiempo pensar en el cómo. Pero resolver esta respuesta conjugará mi experiencia, creatividad y señalará el camino de operativizar los conceptos abstractos hasta el final del proceso investigativo. Finalmente, la estadística de comprobación en la investigación cuantitativa no debe obviar la prueba de normalidad que me sirve para determinar qué estadístico vamos a emplear. El investigador sigue tomando decisiones, continúa conjugando los tipos de variables, los sistemas de medición, las pruebas de normalidad para elegir qué estadístico va a necesitar. Cada investigación tiene su propia identidad, la misma que fluye desde el nivel exploratorio y que se va obteniendo en sus diferentes episodios, hasta llegar al final, donde se vierten las conclusiones. Y a lo largo del tiempo, he aprendido que, para llegar a establecer conclusiones consistentes, debo abordar la realidad, la teoría y los resultados estadísticos a los que llegue, respondiendo a cada uno de mis objetivos. Vos, los mismos que me acompañaron en toda la investigación. En este apartado se desprende con toda la claridad si he contribuido a resolver el problema y si he incorporado un nuevo concepto a la ciencia. A los alumnos que tomaron la decisión de investigar les recomiendo que la metodología de la investigación científica sea de vital importancia en sus vidas. Se verán fortalecidos y sus esfuerzos serán compensados por haber alcanzado el nivel científico. En cada día que pasa, la investigación será parte de ustedes, y la sociedad y la ciencia se verán robustecidas. Cuando el investigador descubre lo que significa la investigación científica, volverá a investigar una y otra vez, y la vida se observará de manera diferente. Las soluciones a los problemas serán su horizonte. En mi condición de docente investigador he experimentado que, para hacer frente a la hora de dictar clases a los alumnos, uno debe estar preparado para formular acertadamente las sesiones, con todo su material, ayudas, ejercicios, ejemplos, analogías, situaciones mentales, paradojas y otros. Esto me ha incentivado a realizar un análisis detallado y exhaustivo de la obra de metodología de la investigación de científico, siguiendo la lógica del conocimiento actualizado, globalizado, multidisciplinario, de principio a fin, con un formato que llena los ojos al lector. Es dinámico, con un lenguaje claro, con expresiones precisas. Despierta la atención no solo al alumno sino también, yo diría, de manera alucinante al docente, obligándolo a aglutinar en cada sesión de trabajo ejemplos, tablas, ejercicios, material propio del texto y de su complemento en el centro de recursos en línea. Acá hay una fusión que todo docente ha de destacar con mucha pulcritud, con un orden intelectual, completamente innovador en relación a las ediciones anteriores, sin apartarse del estilo inconfundible. Siempre me interesaron los mapas conceptuales y los objetivos de cada capítulo, el desarrollo de las diferentes materias, complementados a manera de evaluación con sus resúmenes, ejemplos, ejercicios. Soy un seguidor de la obra desde hace ya algunos años, y puedo opinar que fue una gran idea de Jarell. CD y ahora emplear Internet para seguir mostrando el material complementario. Hoy como docente puedo llevar conmigo el material en mi teléfono móvil, bajarlo en cualquier momento a través de Internet. Siempre está conmigo. Tengo por costumbre, antes de dar una clase, revisar el material que debo emplear, y los tiempos a veces resultan ajustados. Cualquier momento siempre es bueno, y hoy la tarea se me simplifica enormemente. Al final, como profesor, puedo expresar que he mejorado en mi relación con mis alumnos. Todos estamos involucrados en cada capítulo de la obra, en cada cita, en cada tabla, en cada ejemplo.
Hay una relación muy fluida, la misma que ha sido edificada en ese afán de construir el conocimiento. Pienso que cada día el interés por la investigación científica se ve fortalecido. Dr. Jaime Pío Sueldo Mesón es docente e investigador Centro de Altos Estudios Nacionales. Universidad Alas Peruanas. Universidad Autónoma del Perú. La investigación consiste constantemente en tratar problemas y estos deben ser los motores que nos impulsan a la actividad científica. Se puede decir que la investigación proporciona un punto de vista de cómo integrar lo global con lo analítico, puesto que el análisis y la síntesis son dos fases del proceso del pensamiento científico que necesitan el uno del otro de manera dialéctica. La investigación es un proceso sistemático, organizado y más bien objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis para elevar el conocimiento. Asimismo, la investigación debe encaminarse a la solución de problemas y los objetivos nos permiten encontrar respuestas a nuestros planteamientos a través de los procesos científicos. El surgimiento de genios como Galileo, Newton, Einstein y otros no hubiera sido posible sin la modesta participación de todos los millones de científicos y estudiantes que a lo largo de la historia dieron proyectos de investigación de todos los tipos y envergaduras. Los grandes cambios en la ciencia son el producto de lentos procesos de acumulación histórica, sin oponernos a los cuales se agregan todos los esfuerzos de investigadores. Investiga y siéntete parte de esa historia. La formación académica, en ausencia de la actividad investigativa, propicia una visión parcial y sesgada de la realidad, como un andar con anteojeras. Solo el pensamiento científico, producto de la participación dinámica en actividades de investigación, nos dará una visión que integre análisis y síntesis en una visión dialéctica que nos permita ser conscientes del mundo y su realidad. La postmodernidad con todas sus ventajas viene acarreando a la humanidad problemas de diversa índole. No es exagerado decir que la sobrevivencia de la civilización humana depende de dos elementos, de la ciencia y de la buena voluntad que oriente su adecuado uso. En ausencia de cualquiera de estos dos elementos, estamos condenados a un pronto final. A quienes hemos optado por la formación profesional y académica, nos toca investigar, no por cumplir una formalidad ni por obtener un grado académico. Nos corresponde hacerlo por el bien común. Resulta frecuente que el estudiante actual sienta que la investigación científica es una tarea difícil y ardua. No nos engañemos, sí lo es. Pero de lo que tenemos que asegurarnos es que lo que hagamos nos deje el grato sabor que solo deja lo que se hace con pasión. Si el tema de investigación es apasionante, entonces el acto de investigar lo será. De ese modo tendremos la certeza de que lo que investigamos va en la misma línea de lo que consideramos valioso y cercano a nuestra realidad. Producir conocimiento se ha convertido en una responsabilidad moral, que no debemos rehuir y que podemos disfrutar. En relación con el texto de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza, puedo señalar que es un libro que utilizo en mis cursos tanto de pregrado como de posgrado, desde hace años. DRA, Tamara Pando Escurra, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Alas Peruanas y Universidad César Vallejo, Perú.